Nuestro ponente de hoy se propone ponernos al día a partir de la última visita física que hiciste a esta Universidad Popular en el 2019. Como dices muy bien en la reseña que nos has mandado, en este tiempo estamos pasando la dichosa pandemia, tuvimos el episodio del volcán de La Palma y ahora estamos metidos de lleno en una absurda guerra, bueno, absurda como todas las guerras, absurda guerra en Europa. También nos dices en la reseña que en astronomía también tenemos buenas noticias, evidentemente. Hoy nos vas a hablar de los últimos descubrimientos y de los proyectos que tenéis en marcha. O sea, entre ellos tenemos la noticia de que hemos descubierto la estrella más lejana a nuestro planeta y también hablaremos del telescopio James Webb. Vale, Benjamín Montesinos, que es la persona que nos va a acompañar hoy, es un viejo amigo, viejo digo por los abrazos que nos damos, ¿no? Por los años que tenemos, que estamos de muy buen ver los dos. Esta sería la 12ª más 1, como decía Ángel Nieto. O sea, sí. Vale. Entonces, es doctor en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador científico del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Amigo Benjamín, cuando quieras, muy bien, tienes tu palabra y sé bienvenido como siempre. Pues nada, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? Vale. Y muchas gracias por venir en esta tarde de viernes, que, bueno, pues es un esfuerzo, así es que os lo agradezco. Y como ha dicho Eloy, pues he titulado la charla Retomando el pulso a la astronomía y voy a hablar en la primera parte de los descubrimientos más recientes, es decir, cosas que han sucedido en estos últimos años, desde que nos vimos por última vez cara a cara, y luego pues unas pinceladas de qué va a ocurrir en el futuro. Para los que ya habéis asistido a alguna charla mía, a mí siempre me gusta comenzar las charlas, y yo creo que además en esta época en la que estamos es bastante pertinente hacerlo, pues hablando, y si puedes apagar la luz por favor, y así se ven, vale, todas, yo creo que a las dos también, así se ven mejor las imágenes, que es lo bonito. Bueno, es igual, o sea, si no aparezco no pasa nada, se me oye. Es un poco para haceros notar, aunque ya lo sabéis si habéis venido a más charlas de astronomía, que aparte de su potencia como ciencia y su potencia visual, la astronomía lo que hace es ponernos en nuestro lugar en el cosmos. Y aquí pues tenéis una imagen, está tomada en el hemisferio sur, aquí tenéis pues la Vía Láctea, aquí tenéis dos galaxias que están relativamente, entre comillas, cercanas a nosotros, y durante la charla hablaremos un poquito de distancias también, para quitaros un poco a veces el vértigo ese que se tiene cuando aparecen distancias muy grandes. Y aquí tenéis pues un cometa, que es un objeto también conocido por todos. Siempre me gusta empezar las charlas con esta imagen. Esta imagen está tomada por una sonda de NASA que se llamaba Cassini, que dejó de operar ya y ha estado estudiando el sistema de Saturno y sus satélites durante casi 15 años. Y esta es una imagen de Saturno tomada con el Sol detrás, por eso se ven los anillos brillantes. Aquí se ve el planeta y probablemente no lo veáis desde ahí, pero aquí entre estos dos anillos hay un puntito, que es este que está encima del punto rojo del láser, que lo señalo aquí, y ese puntito no es un píxel malo en la imagen, ese puntito de ahí es la Tierra. Y ahí en esa Tierra, que como veis es, como decía Carl Sagan, somos un granito de arena perdidos en el océano cósmico, pues aquí en esa Tierra estamos 7.000 millones de personas pues haciendo las mejores cosas y las mayores atrocidades. Y he puesto aquí una fotografía pues de los sanitarios que han estado cuidando de nosotros en los pasados
2 años y medio y siguen haciéndolo, pero a la vez pues somos tan inconscientes de permitir imágenes como las de la guerra que estamos sufriendo o la de niños que tienen que ir todos los días a un basurero para poder comer algo, ¿no? Y luego tenemos un planeta que es bellísimo, pero tampoco nos importa mucho irlo destruyendo poquito a poco, ¿no? O sea, estamos aquí pues para lo mejor y para lo peor, sin ser consciente de que no somos prácticamente nada en el universo. También me gusta siempre poner esta diapositiva para enmarcar un poco los números de los que voy a hablar. Sabéis que en astronomía todo es muy grande, las distancias son muy grandes, las edades de los objetos son muy grandes, la edad del universo tiene muchos ceros, y entonces, al menos con la distancia, es bueno saber en qué escala nos estamos moviendo, ¿no? Y la vara de medir que utilizamos, profesionalmente no se utiliza el año luz, se usa algo que es muy parecido, es alrededor de 3,26 veces un año luz, por otras razones en las que no voy a entrar, pero un año luz es algo más mensurable. Y sabéis que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año y es muy fácil de calcular. Uno toma la velocidad de la luz, la multiplica por los días que tiene un año y por los segundos que tiene un día, y el resultado que nos sale es 9 billones y medio de kilómetros. La distancia del Sol a la Tierra son 8,5 minutos luz en esas unidades, porque un fotón del Sol, un rayo del Sol que está llegando ahora mismo ahí a la calle, salió del Sol hace 8 minutos y medio. Y eso pues se calcula tomando los 150 millones de kilómetros, haces una cuentecita y te sale esta distancia. Y para que os hagáis una idea de lo que nosotros llamamos a la vuelta de la esquina, pero que cuando no estás acostumbrado a estos números, pues choca un poco, la estrella más cercana a la Tierra, dejando aparte el Sol, es una estrella que no se ve desde el hemisferio norte, una estrella más pequeña y más roja que el Sol, que es Próxima Centauri, que se encuentra a un poquito más de 4 años luz, es decir, que si ahora mismo hay alguien en el hemisferio sur mirándola con un telescopio, la luz salió de allí hace 4 años y un poquito más. Decimos, bueno, los viajes interestelares pues son de momento ciencia ficción. Si nos montamos en un avión que va a 900 kilómetros por hora, tardaríamos más de 5 millones de años en llegar. Y dice, bueno, pero podemos ir más deprisa porque hemos hecho cohetes que van más rápido, ¿no? Y bueno, pues sí, hemos hecho cohetes que pueden llegar hasta 90.000 kilómetros por hora. Eso supone llegar a la Luna en 3 horas, si se pudiera mantener esa velocidad, en 3 o 4 horas más bien. Bueno, pues si le añadimos 2 ceros a esta velocidad, le quitamos 2 ceros a esto. En un cohete de ese estilo tardaríamos 50.000 años en llegar, ¿no? Entonces, esto sigue siendo ciencia ficción. Y como hemos hablado de distancias, pues os he colocado en esta diapositiva a qué distancia más o menos está lo que hemos visto. El centro de la galaxia, que está más o menos en esta región de aquí, en la región de Sagitario, si vemos la Vía Láctea, está a unos 30.000 años luz de nosotros. La gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes están a 160.000 años luz, y el cometa no le he puesto distancia porque varía su distancia al Sol, y este pues sería unas pocas veces la distancia Sol-Tierra. Y en el caso de Saturno, la distancia Sol-Tierra, ya os he dicho que es 8,5 minutos luz, y la distancia Sol-Saturno es 1,3 horas luz. Es decir, un rayo de luz tarda en llegar a Saturno 1,3 horas. Bueno, vamos ya con los descubrimientos, algunos de los descubrimientos de estos últimos 2 años. Y voy a empezar por uno de los más recientes, que es el de la estrella lejana, más lejana jamás observada. Esto es una especie de libro Guinness de los récords, y dentro de unos meses, pues probablemente aparecerá otra noticia diciendo que se ha observado una estrella todavía más lejana, ¿no? Y esta imagen hay que explicarla un poquito, y por eso he pedido que apagaran la luz, y aún así no se ve muy bien ese punto. Fijaos, aquí, si pudiéramos incluso cerrar estas ventanas, aquí se vería un pequeño arco de luz, que con la luz encendida no se ve, y aquí hay un puntito
que es mucho menos brillante que estos dos puntitos de aquí, y esa es una estrella que se le ha puesto como nombre Earendel. ¿De dónde viene ese nombre? Es un nombre que utilizó Tolkien, aparece en el Silmarillion, pero Tolkien había leído esto en un poema anónimo de los siglos 8 y 9 que se llamaban Christ o el advenimiento de la luz, y el poema decía: salve Earendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Y bueno, Tolkien escribió poemas sobre este verso, de hecho, y luego también lo plasmó en sus novelas, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible ver algo tan lejano? Y tan lejano significa que emitió su luz hace 12.900 millones de años. La edad del universo son 13.800 millones de años. Es decir, cuando el universo solo tenía 900 millones de años. Es decir, que si ahora el universo fuera un adulto y tuviera pues aproximadamente 50 años, la luz la emitió cuando tenía alrededor de 10 años, ¿no? O sea, cuando era muy jovencito. Como el universo se expande, pues el lugar donde esta estrella estaba, y ya no existe, pues se ha alejado de nosotros en el universo, ¿no? Entonces, si pudiéramos haber hecho una marca de tiza en el lugar donde esa estrella realmente estaba, ahora mismo esa estrella estaría a 28.000 millones de años luz. Los 4 años luz de Próxima Centauri era la vuelta de la esquina, y esto ya no es la vuelta de la esquina. Ahora os comentaré cómo se ha logrado hacer esta imagen y por qué es importante. Luego la presentación la voy a dejar ahí para quien se la quiera copiar, y si la veis de cerca o si buscáis en internet imágenes de esta estrella, veréis que aquí hay un arco de luz, como os he dicho, redondeado, que es fundamental para entender cómo se ha logrado hacer esa imagen, ¿no? Analizando además la imagen de la estrella en varios filtros, se sabe que esa estrella tenía entre 50 y 100 veces la masa del Sol, es decir, era una estrella bastante masiva, una temperatura de 20.000 grados, y las estrellas no duran miles de millones de años teniendo esa masa. Esta estrella, al cabo de unas pocas decenas de millones de años, explotó en forma de supernova, y esa estrella ya no existe, y lanzó al espacio su material. Mirad, os voy a pedir que os fijéis en unas cuantas fotografías. Fijaos, esto es una imagen de un cúmulo de galaxias. Cada uno de estos objetos que veis aquí es una galaxia compuesta de miles de millones de estrellas, y lo peculiar de esta imagen es esta curvita de aquí, estos arcos que aparecen, ¿no? ¿Veis estos arcos que no son defectos de la imagen? Este es un cúmulo de galaxias que se llama Abell 2218, que está situado, estas galaxias, a 2.000 millones de años luz. Quedaos con este arquito de luz, porque este arco de luz no está ahí en ese cúmulo de galaxias. Esto es luz de un objeto que está mucho más alejado, y que la galaxia, la masa de la galaxia, lo ha amplificado debido a un efecto que se llama lente gravitatoria, que es algo que predijo Einstein en su teoría de la relatividad. Fijaos, esto es otro ejemplo. Esto es una galaxia que está a 1.000 millones de años luz, y aquí detrás hay 4 objetos que se llaman la cruz de Einstein, que realmente está a 10.000 millones de años luz. Bueno, estos 4 objetos realmente no son 4, es uno solo. Y lo que está haciendo esta galaxia es el efecto de lente gravitatoria, y está convirtiendo la imagen de un cuásar, de un objeto mucho más lejano, 10 veces más alejado de la galaxia, lo está convirtiendo en 4 imágenes. Y ahora vamos a ver un poquito la explicación teórica. Fijaos, aquí está la Tierra, y aquí imaginaos que tenemos un objeto muy muy lejano, y colocamos aquí una masa esférica
para hacerlo sencillito, además en la misma línea de visión y tapando al objeto. Bueno, pues Einstein predijo que las grandes masas deforman el espacio y lo que hace la luz es seguir las trayectorias que le marca ese espacio deformado. O sea, así en dos palabras y hablando muy burdamente, lo que Einstein nos dio a conocer en su teoría de la gravitación es que la materia le dice al espacio cómo tiene que curvarse y el espacio le dice a la luz cómo tiene que moverse. Y entonces, si este cuerpo está perfectamente alineado entre el observador y nosotros, lo que se obtiene es una imagen circular y eso es lo que se llama un anillo de Einstein. Pero cuando lo que tenemos en medio no es exactamente circular, y aquí han puesto un elipsoide, pero podía ser un cúmulo de galaxias o una galaxia, por ejemplo, la que hemos visto en este caso es solo una galaxia, tomarla como si fuera una especie de balón de Rubik que tiene su masa visible, su materia oscura, y entonces en ese caso la imagen queda descompuesta en 2, en 3 o en 4 trozos. Cuando lo que tenemos es muchas galaxias, como hemos visto en la primera imagen, pues aparecen esos anillos de una forma pues un poco aleatoria. Bueno, pues eso es lo que sucede en esta imagen de aquí. En la primera imagen que hemos visto, en esta imagen, este arco de aquí está amplificado por este cúmulo de galaxias, que bueno, es un zoom de esta imagen, y este cúmulo de galaxias está muy cerquita y hace de lente gravitatoria de algo que estaba muy muy lejano en el universo, ¿de acuerdo? Y así es como hemos podido ver esa imagen. Si no hubiéramos tenido ese efecto lente, esa estrella es tan débil que no se hubiera podido tomar esa imagen, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, luego podemos hablar un poquito. Otras cosas que han sucedido, bueno, pues todos oísteis hablar de la llegada del rover Perseverance a Marte. Este es yo creo que el artefacto más complicado de todos los que se han lanzado para hacer exploraciones in situ en Marte. Y aquí tenéis, bueno, por cierto, lleva una estación meteorológica que ha sido totalmente fabricada en España. De hecho, compañeros míos del Centro de Astrobiología han sido los que han diseñado esa estación meteorológica, que es importante pues, para saber no solo la temperatura, sino el régimen de vientos que hay en Marte, que sabéis que hay muchas veces que de repente hay una tormenta que además cubre todo el planeta, y al verlo por un telescopio pues dejas de ver ningún rasgo apreciable, pues porque se ha levantado una tormenta de una magnitud bastante más grande de las tormentas que pueda haber o de los huracanes que puede haber aquí en Tierra, que son mucho más locales. Y esta es una imagen tomada por el propio robot, pues poquito después de posarse y bueno, y dar sus primeros pasos allí en Marte, a ver si todos los sistemas funcionaban bien. El aterrizaje o el amortizaje, como le queráis llamar, de este artefacto pues fue realmente tremendo. Le llamaban los 7 minutos de terror, porque tenían que pasar un montón de cosas y a la mínima que hubiera fallado pues esta misión se hubiera perdido, pero afortunadamente todo salió bien y ya está pues ahí dando vueltas. ¿Por dónde? Pues por un paraje que no se escogió al azar, y este es el cráter Jezero, que es el lugar de amortizaje del Perseverance, y os he puesto, pues para que veáis cuál es la distancia Sol-Marte, pues está a 12 minutos luz, la Tierra estaba a 8 minutos luz del Sol, Marte un poquito más alejado. Si a vosotros no se hubieran puesto aquí que esto es un cráter de Marte, y ni yo os hubiera hablado de Marte, pues podéis haber pensado que esto es un lago seco, que esto es un río enorme, un meandro, y esto es un delta, o incluso una fotografía hecha con radar de algún lugar de la Tierra, pero no, esto es un lugar en Marte, y se ha elegido esa zona de exploración
porque lo que está haciendo el rover que aterrizó aquí y ahora, bueno, pues ya se está moviendo por esta región, es no buscar vida, sino buscar evidencias de que pudo haber vida en esa región. Está buscando minerales para los cuales es necesaria la presencia de agua, y una cosa muy interesante que está haciendo, pues bueno, este es un panorama de rocas también de origen volcánico, y esta es una imagen de la primera prospección que hizo. No es una imagen de la madriguera de un topillo, que eso hubiera sido bastante sorprendente. Entonces pues tiene aparatitos y hace unas perforaciones, y lo que está haciendo este robot es algo, ya es admirable de por sí, porque está cogiendo muestras, haciendo algún análisis in situ y los está encapsulando en unos recipientes y los está dejando en los sitios donde hace los análisis, porque dentro de unos años, no sabemos cuántos, porque con toda esta convulsión ha habido misiones que se han quedado sin lanzador y se han quedado ahí aparcadas, y bueno, pues todo se va a retrasar en las colaboraciones con la Agencia Espacial Rusa. La misión prevista que hay es una misión para ir a Marte, recoger esas muestras y traérselas a la Tierra, porque los análisis que se pueden hacer in situ pueden ser muy complejos, pero son muy limitados, de modo que aquí en los laboratorios en Tierra pues es mucho más versátil y se pueden hacer mucho más pruebas sobre las muestras que se traigan. Sabéis que en la Tierra hay meteoritos marcianos, nos han llegado meteoritos de Marte en la Antártida. De hecho, en el año 96 se encontró una piedra rojiza en medio del hielo, se comparó la composición con observaciones, medidas que habían hecho rovers allí en Marte, se vio que aquello era una esquirla de Marte que había saltado de Marte pues debido a un impacto, había llegado a la Tierra, y cuando abrieron ese meteorito pues aparecieron unas estructuras muy extrañas que en algún momento se pensó que podían ser de origen orgánico, y la comunidad estuvo muy dividida. Ahora se piensa que no, que hay procesos inorgánicos que pueden dar lugar a esas estructuras, pero todavía hay quien piensa, bueno, que hay ciertas dudas acerca de que eso que se vio allí no fueran rastros de vida. ¿Por qué Marte es importante? Bueno, pues lo tenemos ahí cerca, sabemos que hubo agua, porque esas estructuras que veis ahí, esos cañones, los ha formado agua. Hay agua en algunos lugares de impacto donde pues un meteorito ha levantado el polo marciano y se han visto placas de hielo. Y sabéis que aquí en la Tierra tenemos un entorno muy marciano que es el río Tinto. Si habéis estado en ese río, es un río muy ácido, no hay peces. De hecho, si uno mete la mano durante un buen rato, pues no es que te quemes, pero bueno, se te puede irritar, ¿no? Y aquí en este río lo que hay son bacterias que comen pirita, o sea, hay extremófilos. Esto también es un signo de que cuando la vida surge, la vida se agarra y vive en entornos que pueden ser muy hostiles para nosotros, pero para estas bacterias pues comen pirita y sus desechos son ácido sulfúrico. Y luego también en Río Tinto se han hecho prospecciones, han sacado rocas y han hallado bacterias dentro de rocas. Es decir, bacterias que ya ni necesitan la luz, ni prácticamente, no necesitan el aire para vivir. Hay bacterias en los tubos de refrigeración de los reactores nucleares. O sea que una vez que la vida surge, allí se agarra, y entonces el estudio de este entorno de Río Tinto es interesante. La gente de NASA se interesó hace años por él. Compañeros míos también del Centro de Astrobiología lo están estudiando, porque se piensa que es un entorno ahora muy similar al que pudo haber en ese cráter Jezero y en otros lugares de Marte pues hace unos 3.000 millones de años. El sistema solar
tiene aproximadamente 4.650 millones de años, es decir, un tercio de la edad del universo. Otra cosa interesante de la que yo creo que ya hablamos hace unas cuantas conferencias, pero fijaos, esto es una noticia que salió publicada el 22 de marzo de 2022, o sea, hace un mes y poco, y es una noticia del Jet Propulsion Laboratory. Este es un laboratorio de NASA que está en Pasadena y que es el laboratorio encargado de diseñar, ensamblar y hacer el seguimiento y la investigación científica principal de todas las misiones planetarias de NASA. Y aquí pues dice en inglés un hito cósmico. La NASA confirma 5.000 exoplanetas. Y luego una frase de un astrónomo: es inevitable que encontraremos algún tipo de vida en algún lugar. Que digamos, ese es el santo grial de la investigación en exoplanetas. Exoplaneta es un planeta que está orbitando una estrella distinta del Sol. Fijaos que en esa estrella que os he comentado yo al principio, en Próxima Centauri, hay 2 planetas. Se han descubierto 2 planetas orbitando en torno a esa estrella, y al menos uno de ellos está a una distancia tal de la estrella que en ciertas condiciones, si tuviera una atmósfera y si tuviera agua, ese agua estaría en estado líquido. Y los biólogos nos dicen que, como tenemos que empezar a estudiar pues la vida que conocemos, que necesitamos para el origen de la vida un disolvente, y el disolvente mejor que tenemos en el universo y el más abundante, porque está en todos sitios, es el agua. Cuando digo en todos sitios es que cuando uno apunta el telescopio a una nube molecular, a un lugar donde se están formando estrellas, allí hay agua, hay moléculas de agua que luego pasan a formar parte de los sistemas planetarios, ¿no? Y entonces he titulado, le he puesto la etiqueta de planetodiversidad. Y aquí están un poquito los porcentajes de planetas. De hecho, ayer miré cuál era este número y ya el número es 5022, o sea que esto va creciendo cada día, ¿no? Y dice el 4% de los planetas descubiertos son terrestres. Cuando dice terrestres no quiere decir exactamente como la Tierra, quiere decir planetas rocosos y que tienen un tamaño aproximado a la Tierra, pero no quiere decir que sean exactamente como la Tierra, que tengan océanos. O sea, hasta ahí no hemos podido llegar. Se pueden saber muchas cosas, se puede saber si un exoplaneta es gaseoso o si es rocoso, pero no podemos llegar mucho más allá. O sea que ahora voy a poner un par de diapositivas y quiero llamar la atención de que lo que vais a ver son representaciones artísticas de los planetas. No que los planetas sean así, estamos todavía muy lejos de tener imágenes de planetas. El 30% son gigantes gaseosos, dice, del tamaño de Saturno o de Júpiter, ¿de acuerdo? O unas cuantas veces más grandes. Luego hay planetas que se llaman supertierras, que son planetas con un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno, y de esos no hay en el sistema solar. O sea, estamos encontrando alrededor de otras estrellas planetas que en el sistema solar no los tenemos. Y luego tenemos un 35% de planetas que son similares en tamaño a Neptuno o Urano. Os voy a poner aquí una imagen de un sistema planetario que se llama TRAPPIST-1. Aquí tenéis la estrella central de ese sistema planetario, que es una estrella más pequeña y más roja que el Sol. El Sol tiene unos 6.000 grados de temperatura en el disco que podemos ver, y esta estrella tiene unos 3.000 grados, y este sistema planetario que veis que tiene 7 planetas, que aquí pues el artista los ha pintado con colores bonitos, pero quitaos de la cabeza de que los planetas son así. Como todavía hay demasiada luz en la habitación, este sistema planetario, si lo metiéramos dentro del sistema solar, estaría metido aquí dentro, aquí, estaría metido dentro de la órbita de Mercurio, bastante dentro. Y lo interesante de este sistema planetario
es que dos de los planetas están en lo que se llama la zona habitable de la estrella. Y este es un concepto amplio que se aplica a todas las estrellas, y la zona habitable, si por ejemplo os vais al sistema solar, la zona habitable es un conjunto de órbitas tales que si hay un planeta que tiene agua y tiene unas ciertas condiciones atmosféricas, el agua podría estar líquida. Entonces, obviamente, la Tierra está en la zona habitable del Sol, si no, no estaríamos aquí. Marte está en el borde de esa zona habitable, podríamos considerar que está dentro, lo que pasa es que Marte tenía agua, pero Marte perdió su atmósfera, y el agua, pues probablemente parte de ella esté en el subsuelo, y Venus no está en la zona habitable. Venus, sabéis que es un planeta casi más arisco que Mercurio, aunque está un poco más alejado. Mercurio no tiene atmósfera, pero Venus es opaco. Venus se ve por un telescopio y no se ven características físicas de la orografía porque está siempre cubierto de nubes, llueve ácido sulfúrico, hay una presión brutal y dentro hay un efecto invernadero y la temperatura pues es de unos 400 y pico grados, o sea que aquí de zona habitable nada. Y en el caso este del sistema TRAPPIST-1, que es uno de los sistemas planetarios con más planetas que se conocen, dos de los planetas están en la zona habitable. Este sistema planetario se descubrió por medio del método de los tránsitos planetarios, y para aplicar ese método pues hay que tener un poquito de suerte, porque uno tiene su estrella y todos los planetas tienen que estar circulando en órbitas tales que pasen por delante de la estrella y causen un pequeño eclipse. Si hay un solo planeta, pues uno está observando la estrella y cuando el planetita pasa por delante de la estrella y nosotros estamos observando desde lejos, veremos una disminución en el brillo de la estrella, un pequeño eclipse. Aquí lo vemos muy a lo bestia con los eclipses de luna, pero hay tránsitos de Venus y tránsitos de Mercurio que no son tan comunes, pero que yo creo que muchos de vosotros los habréis visto, ¿no? Si tienes 7 planetas, pues imaginaos el baile que puede ser de pasan 2, pasan 3, pasan 4, pero bueno, ahora mismo hay métodos muy sofisticados para analizar las curvas de luz que se tienen observando durante mucho tiempo estas estrellas, y entonces la conclusión es que hay 7 planetas. Y es posible que haya más, porque si hay planetas en órbitas más externas, es posible que todavía no hayan pasado por delante de la estrella. ¿De acuerdo? O sea que muchas veces estos sistemas planetarios están incompletos en el sentido de que probablemente no hayamos detectado todos los planetas que hay. Y luego, con los planetas y con modelos es posible hacer una clasificación de planetas potencialmente habitables ordenados por su distancia a la Tierra en años luz, ¿no? Y entonces, fijaos, esta es una lista que pues se hizo en octubre de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y no he encontrado todavía la actualización de esta lista, pero fijaos que el planeta Próxima Centauri b, que está a 4,2 años luz, alrededor de esa estrella que os he mencionado al principio y que he mencionado varias veces, es un planeta potencialmente habitable. El siguiente planeta potencialmente habitable está en una estrella a 11 años luz. O sea, no es posible ir ahí, y tampoco sabemos si allí habrá vida. Obviamente, que haya vida inteligente ya sería una carambola cósmica demasiado afortunada, pero que sepáis que hay muchos planetas ya descubiertos, rocosos, que están en la zona habitable de su estrella. ¿Cuál es el paso siguiente que se va a dar? Y para eso pues os hablaré al final de la charla de este telescopio que ya está comenzando a operar, del James Webb, o de un telescopio enorme que se está empezando a construir en Chile, que tiene un espejo, va a ser un ojo de 32 metros de diámetro, cuando ahora mismo el telescopio que hay en tierra más grande es el Gran Telescopio de Canarias, que tiene 10 metros de diámetro.
¿de acuerdo? Este va a multiplicar el diámetro por 3 y por tanto la superficie colectora la multiplica por 9, ¿no? Y la meta va a ser analizar las atmósferas de estos planetas. Y es que si hubiera un equipo de astrónomos y astrobiólogos muy listos, alejado de nuestro sistema solar, y observara la Tierra, solo observando la composición de la atmósfera serían capaces de decir que aquí en la Tierra hay vida, debido a los compuestos que hay en la atmósfera. Bueno, otro de los descubrimientos importantes, que el primero se realizó en 2017, pero que en estos años la cosa ya, digamos, ha explotado, es el de la detección de las ondas gravitatorias. Y ahí, esto es una ilustración de dos objetos muy compactos, dos estrellas de neutrones, es decir, los remanentes de, imaginaos, dos estrellas de 80 veces la masa del Sol, que formaban una estrella doble, que explotaron como supernovas y que han quedado unos restos, pues que tienen, podrían ser un par de agujeros negros, o estrellas de neutrones si tienen menos de 3 veces la masa del Sol cada uno. Y lo que nos dijo Einstein, de nuevo, es que, puesto que un cuerpo perturba el espacio, si tenemos dos cuerpos danzando uno alrededor del otro, pues digamos que esas perturbaciones en el espacio se propagarán como ondas. Es como si yo tuviera aquí una tela, ¿no? Y entonces esa tela cubre la habitación y yo la sacudo y esa perturbación se propaga por la habitación. Eso no son ondas de luz, eso son ondas gravitatorias, o sea, son contracciones y expansiones del espacio y del tiempo, y por eso la astrofísica que abrió esta detección de ondas gravitatorias ahora se llama astrofísica multimensajero, porque por un lado tenemos la luz y por otro lado tenemos este tipo de ondas, que detectarlas es muy muy complicado. Aquí tenéis la primera detección que se hizo, que además fue muy sorprendente, porque fue el colapso de dos agujeros negros que estaban orbitando uno en torno a otro, y bueno, se iban acercando cada vez más y más y más y más uno al otro, y en una décima de segundo colapsaron y dieron lugar a algo que tenía 62 veces la masa del Sol. De entrada no tenemos ni idea de cómo se forman agujeros negros de esta masa. Hasta ahora la teoría de evolución estelar predice agujeros negros más pequeños, y estos agujeros negros son demasiado grandes, o sea que ahí hay espacio para la teoría. Pero lo bueno es que si vosotros sumáis, aquí sale 9 y 6, 15, 3 y 2, 5 y 1, 6, sale 66, no sale 62. ¿Qué ha pasado con las tres masas solares que faltan aquí? Bueno, pues esas tres masas solares se fueron al espacio en forma de onda gravitatoria, y eso es lo que se detectó. Entonces esta la imagen es una representación simbólica de lo que detectó. Bueno, había dos detectores de ondas gravitatorias en Estados Unidos, los dos detectaron la misma cosa, y es la energía equivalente a tres masas solares que se emitieron durante unas pocas décimas de segundo. Y en este diagrama pues está titulado pues masas digamos en las tumbas estelares, ¿no? Y aquí lo que tenéis en este diagrama, estos son masas, veis aquí una masa solar, dos masas solares, 5, 10, 20, 50, 100 masas solares, 200 masas solares. Y lo que tenéis, estos son agujeros negros y estrellas de neutrones, que veis que tienen masas pues 10, 5, estrellas de neutrones de 2, una masa solar. Estos estaban descubiertos antes, y fijaos, aquí lo que tenéis son pares de agujeros negros que han colapsado, y aquí tenéis la masa del objeto resultante. Pues por ejemplo, en este caso, este evento que se detectó tenía una masa de 5 masas solares, 10 masas solares, y dio lugar a algo de pues alrededor de 13 masas solares más o menos. ¿Vale? Este diagrama es muy bonito, y lo más masivo que se ha visto, pues veis este evento de aquí, que es un agujero negro pues como de 70 masas solares
con otro de 120 masas solares, dando algo de más de 200 y pico masas solares. Bueno, pues ahora a los dos detectores que había inicialmente en Estados Unidos se ha añadido uno en Italia, en India se está haciendo otro, y cuantos más detectores se tengan en tierra de este estilo, pues digamos que más esfera del universo podemos ver. Y estos agujeros negros, todos estos, están muy lejos, no están en nuestra galaxia, están muy alejados de nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, el futuro casi presente ya, el James Webb. Bueno, esto es una representación artística y además aquí un poquito con las zonas que va a observar de este telescopio espacial. Este telescopio espacial se lanzó en Navidad del año pasado y va a ser el sucesor del telescopio espacial Hubble. Van a estar conviviendo una temporada, pero el telescopio espacial Hubble pues está teniendo ya algunos problemas con los giróscopos y bueno, pues habrá que jubilarlo en algún momento, ¿no? Fijaos que este espejo de aquí, que está hecho de hexágonos, tiene 6 metros de diámetro. El telescopio espacial Hubble tiene alrededor de 2,5 metros de diámetro. Y luego veis aquí que tiene unos paneles que tienen más o menos el tamaño de una pista de tenis, porque este telescopio va a observar en el infrarrojo, es decir, en luz un poquito más allá del rojo. Y los instrumentos tienen que estar muy fríos. Este telescopio está muy alejado de la Tierra, está Sol, Tierra y más o menos a 2 millones de kilómetros en la otra dirección, y la luz del Sol está apantallando el telescopio para que todo esté lo más frío posible, ¿no? Y aquí pues pone un poquito los ámbitos en los que va a trabajar. Va a observar atmósferas de exoplanetas, va a observar regiones de formación estelar, regiones donde se están formando estrellas, y va a observar galaxias, va a observar el universo muy lejano. Es un telescopio muy grande, no va a estar perturbado por la atmósfera de la Tierra y entonces va a ser capaz de hacer imágenes mucho más profundas de las que tenemos ahora. Bueno, aquí tenéis simplemente, si luego os copié la presentación, pues un esquema un poquito técnico de cómo es el telescopio, ¿no? Aquí está esta capa de protección. Aquí veis que dice Earth Pointing Antenna, la antena que está apuntando hacia la Tierra, y el telescopio justo en el otro lado, el espejo primario, el espejo secundario, y claro, todo esto no cabía en un cohete, entonces tuvo que mandar todo plegado, y claro, esto también era un reto de ingeniería, o sea, estaba todo doblado y este espejo pues iba dobladito, entonces fijaos todo lo que pudo fallar. De hecho, hubo retrasos en el lanzamiento, pues porque durante una de las pruebas del escudo este térmico, que está hecho de un papel, pues como las mantas térmicas estas que se usan aquí en tierra, en los accidentes, incendios, etcétera, pues tuvo un pequeño desgarrón, porque es una cosa muy delicada, y el espejo pues iba plegado, y entonces cuando el espejo se desplegó, todos estos hexágonos estaban desalineados, y entonces la primerísima imagen que tomó el telescopio fue esta, y podemos decir, vaya churro, ¿no? Pues los puntos que hay en esta imagen es la misma estrella. Lo que pasa es que como los espejos no estaban alineados, pues proyectaban en el plano focal en cada sitio la misma imagen de la estrella, pero distorsionada. Entonces, ¿cuál ha sido el trabajo en aproximadamente los últimos 2 o 3 meses? Pues ha sido, con pequeños actuadores, alinear todos los espejos para que la imagen de una estrella sea una estrella en el plano focal y no sea pues esto que realmente es inservible, ¿no? Y después de muchos meses de trabajo, la imagen es esta. Como veis, le salen la típica araña esta que hay en todas las imágenes de las estrellas, y eso es en parte debido a que está hecho de hexágonos pequeñitos y en parte a que el espejo secundario que está colgado arriba está colgado de una estructura, entonces hay una parte del espejo que está bloqueada.
Y entonces, una imagen que salió hace poquito es las imágenes de todos los instrumentos que hay en el plano focal, ya mirando a una región del cielo y comprobando que efectivamente lo que vemos son, cuando tiene que haber una imagen puntual, es una imagen puntual, y cuando tiene que haber una galaxia, como es en este caso de aquí, sale una galaxia y no salen cosas desalineadas. Entonces todavía no hay ninguna imagen de ciencia del telescopio espacial, y se espera que aproximadamente en un par de meses ya empiece a operar de manera rutinaria en unos programas que se llaman de tiempo garantizado primero, porque los consorcios de institutos que han construido los instrumentos científicos, digamos que en compensación a todo su esfuerzo, pueden elegir unos ciertos objetos a observar y van a tener prioridad para observar esos objetos. Y entonces esas serán las primeras imágenes que recibiremos. Quería terminar la charla con un pequeño o gran homenaje a la ingeniería. Esto es otra misión que está operando y esta va a tardar todavía en dar sus resultados, y ahora veréis por qué, y además vais a ver más que por qué, cómo va a lograr esos resultados, porque a mí la física que hay aquí dentro me parece fantástica, pero la ingeniería que hay para lograr estos resultados es todavía más admirable. Bueno, esta es una imagen del Sol tomada por un satélite de la Agencia Espacial Europea, un observatorio que se llama Solar Orbiter. Solar Orbiter está maniobrando, está acercándose al Sol y alejándose, y ahora veréis por qué, y esta imagen está tomada en una de sus aproximaciones al Sol, y la distancia a la que va a estar más cercana es como un tercio, más o menos, de la distancia que hay del Sol a Mercurio, es decir, va a estar muy muy cerquita del Sol. Y entonces lo que quiere ver es detalles del Sol, pues desde más cerca de lo que podemos ver con un telescopio en tierra, y además lo que va a hacer es algo que no se ha hecho nunca, y es ver los polos del Sol, ¿vale? O sea, nosotros tenemos el Sol, nuestra Tierra está orbitando, y nosotros más o menos lo que estamos viendo es el ecuador del Sol, pero los polos nunca los hemos visto. Ha habido alguna misión que sí que ha pasado por encima de los polos del Sol, pero no de una forma rutinaria. Y entonces, fijaos, el lanzamiento de este telescopio se hizo pues en febrero de 2020, o sea, un mes antes de que nos dieran el gran susto. ¿De acuerdo? Y fijaos que se lanzó, pero lo que se pretende es que la órbita de este satélite esté inclinada para poder ver el Sol un poquito, o sea, no desde los polos, pero sí poder ver el Sol desde un ángulo pues alrededor de 45 grados. Y entonces, como eso no se puede hacer con combustible, porque habría que tener un cohete enorme, lo que hacen los ingenieros y los grupos de mecánica de vuelo es hacer asistencias gravitatorias con planetas. Entonces, fijaos, con la Tierra hizo una maniobra, una asistencia gravitatoria en noviembre de 2021, es decir, salió en febrero y luego volvió, y una asistencia gravitatoria es pasar cerca de un planeta y conforme va acercándose al planeta va más rápido y lo lanza. Y si esa aproximación se hace de una forma inteligente, le va cambiando la órbita poco a poco. Y entonces, fijaos cuántas veces tiene que pasar al lado de Venus. Pasó el 26 de diciembre de 2020, el 8 de agosto de 2021, y ahora pasará en septiembre de 2022, en febrero del 25, diciembre del 26, 28, 29 y 30. Y en cada uno de esos pasos que va a pasar cerca de Venus, se va a ir inclinando más y más y más la órbita. Y entonces, bueno, aquí tenéis el primer paso polar, el segundo, el tercero, y el cuarto en julio de 2029 va a tener una inclinación de más de 33 grados. ¿De acuerdo? La máxima distancia entre la Tierra y Solar Orbiter va a ser 300 millones de kilómetros, o sea, se va a ir por el otro lado de nuestra órbita, 22 órbitas alrededor del Sol. La misión principal comenzó en noviembre de 2021, cuando la Tierra le dio el impulso para meterlo más todavía dentro del sistema solar, bueno, si la misión va bien, y normalmente todas las misiones espaciales están tan bien diseñadas que su vida útil
es mayor que la que predicen los ingenieros, pues fijaos que hay previstas experimentos hasta septiembre de 2030 y en 2026 es cuando revisarán si realmente todo está en orden para poder continuar. Y antes de daros las gracias, pues algo que hemos comentado aquí, y es que permanezcáis atentos a lo que va a suceder el día 12 de este mes. Hoy es 6, o sea, dentro de 6 días. Y es que va a haber un anuncio, no tengo ninguna imagen porque esto está, digamos, embargado, esto es algo normal en ciencia, porque es un descubrimiento importante, y es que se va a dar a conocer la primera imagen del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia. Hace 5 años más o menos, 4 o 5 años, conocimos la primera imagen de un agujero negro en el centro de otra galaxia, de M82, que es un agujero negro supermasivo de varios miles de millones de veces la masa del Sol, y el agujero negro en el centro de nuestra galaxia es más pequeño y más inactivo, o sea, tiene alrededor de 4 millones de veces la masa del Sol. Y se sabe que hay un agujero negro porque se han hecho observaciones del centro de la galaxia en el infrarrojo, no se ha visto nada, y lo que sí se ha visto es que hay estrellas que están orbitando un punto donde en el centro no hay nada. Entonces tú puedes hacer cálculos acerca de la distancia a la que están estas estrellas y cómo son las órbitas, y lo que nos dicen esos cálculos es que están orbitando en torno a algo que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Bueno, pues el miércoles que viene, miércoles o jueves, 6, 7, 13, el jueves que viene a las 2:30 de la tarde, aquí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas habrá una presentación. En Múnich, en la sede del Observatorio Europeo Austral, habrá otra presentación, porque estas imágenes se consiguen observando en radio, y en España tenemos un radiotelescopio en Sierra Nevada, en Pico Veleta, es un radiotelescopio de 30 metros de diámetro, y vamos a ver pues cómo es el agujero negro que hay en el centro de la galaxia. Bueno, yo me voy a parar aquí, las 8 en punto, y bueno, pues tenemos un rato para cualquier duda que tengáis, pregunta, y si la sé contestar, pues encantado. Buenas tardes. Hola. La pregunta es de esto último que acabas de contar. No sé si he entendido bien, pero lo que se va a presentar es cómo es el horizonte de sucesos de Sagitario Estrella A. Sí, o sea, básicamente el agujero negro es negro. Entonces, creo que teníamos internet aquí, ¿no? O sea, porque podemos buscar, a ver, escape, me voy de aquí y abro un navegador aquí. Y ahora a ver cómo lo ponemos esto en la pantalla. ¿Cómo mandamos el navegador a...? Otra vez duplicar. Vale. Sí, yo creo que sí. Vale. Pues no sé cómo será lo que vamos a ver, pero será algo parecido a esto. Tiene que ser algo parecido a eso, sí. Claro, o sea, esta imagen que realmente, pues, uno lo ve y dice, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Comparado con otras, claro, si tú dices, claro, lo comparo con una imagen tomada de Júpiter o de la Luna con un telescopio, pero
esta imagen es de una galaxia que está, en este caso, a cientos de millones de años luz y que, o sea, ahora mismo no recuerdo bien el símil que hicieron, pero era comparable a ver, entre comillas, un cabello humano en la Luna o algo así. Claro, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho antes la imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia y se apuntó a M82, que fue este agujero negro? Pues bueno, parece que este agujero negro es mucho más activo y entonces en el horizonte de sucesos, o sea, en esa esfera a partir de la cual si uno entra pues ya no puede salir, que la velocidad de escape de esa esfera es la velocidad de la luz, pues digamos que los fenómenos son más activos. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia es inactivo, o sea, la poca actividad que tenga es tragarse las estrellas, las pocas estrellas que pasen cerca. Porque es mucho más pequeño. Es más pequeño. Entonces veremos qué es lo que el otro día yo estuve hablando con alguien del equipo y dice, bueno, si te lo cuento luego te tengo que matar. O sea, que es lo que suele decir con estas cosas, ¿no? Supongo que será una publicación en Nature y esto es bastante común. Y además las revistas científicas te lo exigen cuando hay un descubrimiento de este tipo, porque ellas también hacen presentaciones de este estilo, ¿no? Y a las 2:30 pues me imagino que todas estas imágenes serán libres y veremos probablemente algo parecido a esto, o no lo sé. Como el universo no deja de sorprendernos, pues a ver qué es lo que han hecho esta vez. Tengo una segunda pregunta de otro tema. Sí. Me voy a referir al telescopio James Webb. Sí. Ese telescopio que está en un sitio muy concreto, concretísimo, en Sí. el punto Lagrange número 2. Sí. ¿Por qué? O sea, las explicaciones fáciles para que todo el mundo las pueda entender de Sí. por qué está ahí y no en otro sitio. Pues resulta que alrededor de, o sea, si uno tiene un cuerpo masivo y el Sol y la Tierra, y vamos a prescindir de todo lo que hay alrededor, o sea, dos cuerpos, hay, bueno, vamos a poner 4 puntos en esa geometría que son marginalmente estables, que son más estables que otros, gastando una mínima cantidad de combustible. Entonces, por ejemplo, el más fácil de entender no es dónde está el James Webb, porque el James Webb está, y hay más satélites por ahí. Gaia, que es otro satélite que está midiendo la posición de 1.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, también anda por ahí, ¿no? Entonces, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y el punto de Lagrange L1, que es quizá el más fácil de entender, ¿no? Está más o menos a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, y es justo donde se equilibran la gravedad del Sol y de la Tierra. Entonces, si nosotros logramos ahí colocar algo, normalmente se dice que es un punto estable, pero realmente es una especie como de punto de silla, ¿no? Porque si le damos un empujoncito hacia un lado, se va a ir hacia el Sol. Si le damos un empujoncito hacia otro, se va a ir hacia la Tierra, ¿no? Pero si lo logramos mantener con un poquito de combustible en ese lugar, pues conforme la Tierra va orbitando, pues ese punto se va moviendo también, y realmente es el punto ideal. De hecho, hay un satélite, hay un observatorio que lleva ya un montón de tiempo observando el Sol. Pues claro, se pone ahí, la antena mirando hacia atrás, el telescopio apuntando al Sol, y ahí es donde se ponen. Y el punto de Lagrange L2 está pues por aquí detrás, está como a 2 millones de kilómetros más o menos. Tiene la ventaja de que está mucho más lejos, y si tienes que colocar observatorios que requieran estar a temperaturas más bajas, pues cuanto más alejados estés, mejor. Y por consideraciones dinámicas, el punto L2 no es fácil de explicar por qué es estable, como tampoco son estables los L3 y L4, ¿no? Que están, si uno sigue la órbita de la Tierra, a la cabeza y a la cola de la órbita. Y de hecho se ve muy bien en Júpiter, que tiene
el Sol, Júpiter, y en la misma órbita de Júpiter, por delante y por detrás, hay una serie de asteroides que van con Júpiter al ladito, que se llaman los troyanos, y que están ahí acumulados en zonas que son dinámicamente estables y que lo van acompañando. De hecho, la Tierra tiene también algunos troyanos, que son muy pequeñitos y muy poco abundantes, pero sí, son puntos que tienes que gastar combustible para estar ahí, porque el satélite no está quieto. O sea, el satélite está haciendo, realmente en torno al punto de Lagrange L2 está haciendo una órbita, y pueden ser órbitas cerradas, o puede ser una cosa que se llama la órbita de Lissajous, que es una órbita que hace un bucle y luego se vuelve a cerrar. Esto, aquí en Tres Cantos hay una empresa que quizá alguna vez podéis invitar a alguien de esa empresa, que es GMV, GMV, que son las iniciales, aunque ahora hacen un montón de cosas, pero ellos calculan órbitas para la Agencia Espacial Europea, y las iniciales de esa empresa es Grupo de Mecánica de Vuelo, si no me equivoco. Pues invitad a alguien que os hable de este tipo de cosas, porque, por ejemplo, esas órbitas, o las que os he hablado antes de Solar Orbiter, esto es una cosa absolutamente, a mí me parece alucinante. O sea, desde el punto de vista de la ingeniería y de los cálculos, tiene que ser una cosa tan fina para que el observatorio no se te vaya, que... Sí, es todo... Sí, sí, claro. Sí, que el tercer elemento que hay que añadir para efectivamente, que todo esto está estable, girando y hay una... Sí, son una las fuerza... aceleraciones de los cuerpos gravitantes y la aceleración del propio objeto Eso es. que está rotando. Gabriel, otra vez. O simplemente que en los primeros minutos has mostrado imágenes del rover en la superficie de Marte. Sí. Y hace pues como un mes o 2 meses leí en la prensa un artículo que citaban desde un punto de vista más filosófico, ¿verdad? Se han analizado los sedimentos de uno de los cráteres, y con la instrumentación que tiene el vehículo descubren que en los sedimentos el oxígeno, la proporción de oxígeno, de los isótopos de oxígeno, es mayoritariamente de oxígenos ligeros, que, por lo que explicaba el artículo, son la bioquímica en la Tierra, la evolución parece que ha producido ese tipo de estructuración. En la bioquímica, desde el punto de vista químico, los isótopos son idénticos, es lo que nos enseñaron en el bachillerato, pero la realidad es que la bioquímica selecciona los isótopos por la masa. Y el artículo venía a decir que porque eso es, digamos, una señal clarísima con los criterios que tenemos en la Tierra de que esos sedimentos han contenido materia viva. Y el artículo venía a decir, ¿y por qué no se declara ahí en la prensa que en Marte ha habido seres vivos? Pues la verdad es que yo no soy biólogo ni geólogo, entonces tenéis otra invitación, os puedo dar nombres de compañeros míos del Centro de Astrobiología, porque efectivamente es un tema apasionante. Si, como decía Carl Sagan, para hacer grandes afirmaciones se necesitan grandes pruebas, ¿no? Entonces, yo le he preguntado a compañeros míos que si, por ejemplo, llegáramos a Marte y descubriéramos vida o una bacteria que tuviera ADN, pues lo que habría que preguntarse es si no la hemos llevado allí, nosotros, que eso es lo primero. Porque aunque los protocolos de descontaminación de este tipo de naves son muy estrictos, pero claro, llega un momento en que tú las sacas de pues quizá un transporte perfectamente envuelto, pero las tienes que sacar para montarlo en la cofia del cohete, y pueden entrar bacterias y te asegura que ha contaminado, ¿no?
lo ideal es encontrarse algo que está y ahí los biólogos sí que son muy contumaces, pero que no tuviera nada que ver con el ADN. Eso sería estupendo, porque dice, bueno, he encontrado algo que aquí en la Tierra pues no lo tenemos, ¿no? Con respecto al carbono, una pregunta que surge es: ¿y por qué se empeñan o os empeñáis en buscar vida basada en carbono? Bueno, pues primero porque es lo que tenemos y hay que empezar a buscar por algún lado, y otra porque si a cualquier parte del universo la química es química del carbono. O sea, si uno mira la tabla periódica, dice, bueno, pues también podríamos hacer la química del silicio, ¿no? Está en una columna de la tabla periódica, pero resulta que las moléculas de silicio no son tan estables como la del carbono. O sea, por ahí en el espacio se encuentran los fullerenos, que son moléculas de 60 átomos de carbono, que si cogéis un balón de fútbol de estos que son hexágonos y pentágonos y ponéis un átomo de carbono en cada vértice, hay 60 vértices ahí. Pues hay moléculas así, y no hay moléculas de silicio de ese porte, ¿no? Entonces, pasará lo mismo cuando se analice la atmósfera de un exoplaneta y se vea algo similar a lo que hay en la atmósfera de la Tierra. Porque, como os he dicho, la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, tiene mucho ozono. Y el ozono ahora mismo no se explica si no es por actividad biológica. Si uno coge ozono o una mezcla de gases y la lleva a otro planeta donde no haya actividad biológica, el ozono en un plazo de tiempo relativamente corto desde el punto de vista geológico se pegaría a las piedras, o sea, las oxidaría y no estaría en la atmósfera. En cambio, si tú ves la atmósfera de la Tierra desde muy lejos, ves la luz del sol reflejada y puedes distinguir lo que llaman los biomarcadores, que son pues oxígeno, ozono, vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y en concreto el ozono, los biólogos te dicen, eso es signo de actividad biológica. Y luego se pueden hacer otras observaciones, por ejemplo, un planeta que tuviera vegetación dejaría una huella también en si se observa en regiones azules o en regiones rojas del espectro, con un filtro rojo, con un filtro azul. Entonces, bueno, son todas estas cosas, pero cuando se llegue a hacer esa observación, que se hará, y se descubrirá un planeta donde pues siempre quedará un rastro de duda, de decir, bueno, a lo mejor hay algún proceso que no tenga que ver con vida y que pueda producir este tipo de cosas, ¿no? O sea, todo esto es, claro, no podemos ir de momento, entonces... ¿Es esa una de las prácticas que se van a hacer con el James Webb, determinar existencia o no de huellas de carbono? Sí, porque además se ven justo en el infrarrojo, en el rango que va a observar el James Webb. Entonces va a tener, digamos que, capacidad para ver muy bien en ciertos planetas cuál es la composición de la atmósfera. Sí, quería preguntarte también yo sobre el James Webb. De los exoplanetas, aunque se han descubierto muchos desde la Tierra, la mayor parte los encontró la misión Kepler, pero quiero recordar que la misión Kepler salió con un presupuesto un poquito justo. No sé si le fallaron los giróscopos, el caso es que acabó antes de tiempo, ¿no? Entonces, para haber asegurado mejor la búsqueda de planetas, tendría que haber tenido tiempo de que se completasen 2 o 3 tránsitos y algunas de las cosas que descubrieron pues se quedaron un poco en el aire, ¿no? Sí. Pero bueno, sobre eso quería preguntar, ¿el James Webb va a dedicar también algo de tiempo a exoplanetas? ¿Tendrían que ser órbitas de planetas en enanas rojas o algo así, no? Porque... Sí, y claro, habría que ver los problemas de tiempo garantizado que he comentado, y luego pues los astrónomos de la comunidad podemos mandar propuestas también. Entonces, por ejemplo, algo que puede ser interesante de hacer es ver, por ejemplo, a la vez un tránsito
en luz visible desde Tierra o desde el telescopio espacial en el visible y verlo en el infrarrojo, porque pueden ser distintos. O sea, pueden ser distintos, por ejemplo, si el planeta tiene una atmósfera, el eclipse en el infrarrojo puede tener una duración distinta. Se pueden ver, pues bueno, en la imagen del Sol que hemos visto antes, se veía que ese no es el Sol que estamos acostumbrados a ver, eso es el Sol visto en el ultravioleta, ¿no? Pues en el infrarrojo pasa lo mismo. Entonces, comparar imágenes en rangos de longitud de onda distintas siempre será útil. Lo que no creo que vaya a hacer el James Webb es algo tan específico como lo que hizo Kepler, que es quedarse mirando a una región del cielo y acumular tránsitos y tránsitos y tránsitos, porque si uno ve un tránsito de Kepler, dices, caramba, pues porque hay mucho ruido, o sea, ruido en el sentido de que hay señal, pero los detectores, pues si no reciben mucha luz, tienen mucho ruido electrónico, ¿no? Entonces lo que hizo Kepler es acumular tránsitos y tránsitos y tránsitos. Si hay un planeta muy lejano que solo tiene un tránsito, pues probablemente no te valga para nada. Y el tiempo de observación del James Webb será tan caro que a mí me extrañaría que dedicaran un programa para estarse un mes, por ejemplo, observando una región del cielo. ¿Alguna pregunta más? Agradecer la magnífica exposición, tan didáctica y tan actual para los que no somos muy expertos en mi caso. Y mi pregunta va en el sentido de que parece ser que todos los proyectos van en busca de pues vida o actividad similar a la Tierra o otra fuera del sistema solar. Y en este caso, por ejemplo, lo que se está haciendo con Marte para ver si habido algunos antecedentes. Y la pregunta es si se ha, dentro de la perspectiva de esta temporal, si hay alguna hipótesis sobre la posibilidad de que, lógicamente, el Sol va perdiendo capacidad de temperatura y tal, y entonces hay alguna hipótesis, me refiero, en que la posibilidad de que existiera un futuro en Venus, que lógicamente pues hay Venus pocos estudios sobre ese sentido. Perdona, Venus lo tiene un poco crudo. De hecho, hubo hace unos meses una noticia de que se había descubierto un cierto compuesto en la parte alta de la atmósfera de Venus, que era la fosfina, que podía, o sea, que en Tierra está relacionada con mecanismos biológicos. Y bueno, hubo bastante revuelo, pero resulta que es que el análisis de las observaciones a veces es tan delicado en el paso que hay desde que uno toma las imágenes con un telescopio, y estos eran imágenes con un radiotelescopio grande, de hecho un radiotelescopio que tiene muchas antenas, más de 60, que está en Chile, en el desierto de Atacama, que se llama ALMA, y las observaciones eran tan delicadas que todavía no está claro que esa señal de ese compuesto sea real y no sea algo espurio, ¿no? Pero yendo un poco a la pregunta que me haces, cuando al Sol le queda todavía, le queda cuerda, ¿no? O sea, el Sol lleva 4.600 millones de años quemando cada segundo 700 millones de toneladas de hidrógeno, ¿vale? Es que la masa del Sol es un 2 y 30 ceros en kilogramos, ¿no? Entonces, pues más o menos dentro de 3.000 millones de años empezará a hacer cosas raras, porque es como cuando al coche se le enciende el piloto y dice hay que ir a la gasolinera, pero como no hay gasolinera cósmica, pues ¿y qué le va a pasar al Sol? Pues que el combustible del núcleo se va a empezar a agotar, va a empezar a tener una cantidad de helio apreciable, entonces la estructura del Sol se va a empezar a reajustar, y ese reajuste supone que el núcleo se contrae y las capas exteriores
se hacen cada vez más grandes. Y entonces eso va a ser una fase, va a pasar de el estado en que está ahora a estado de gigante roja. Y lo que va a hacer es invadir la órbita de Mercurio, invadir la órbita de Venus, invadir la órbita de la Tierra. Entonces, bueno, como nosotros habremos sido tan ineptos de hacer algo para no estar aquí, si hay alguien aquí, pues dentro de 3.000 millones de años me parece que lo tiene bastante mal. Entonces, por ese lado, lo que sucede es que en el sistema solar, bueno, pues hay cuerpos, por ejemplo, satélites de Júpiter, que son interesantes desde el punto de vista astrobiológico. Por ejemplo, Europa, que es uno de los 4 satélites que observó Galileo, pues tiene una capa de hielo de unos 3 kilómetros, pero se sabe que dentro, debajo, hay un océano. De hecho, tiene casi más agua que toda el agua que hay en la Tierra, ¿no? Y entonces, pues claro, hay ya gente pensando en hacer alguna misión, pero claro, tienes que taladrar 3 kilómetros de hielo. Luego, por ejemplo, está Io, que tiene volcanes, y se sabe que el vulcanismo también tuvo su papel aquí en la evolución de la atmósfera de la Tierra. Entonces, pues bueno, en cuerpos que están más alejados del sistema solar también se puede buscar, pero en concreto Venus no lo tiene muy bien. Había por aquí... Sí, en el... Sí. Sí, en el agujero negro, esas fotos que salen, eso, pregunto, ¿eso es la radiación de Hawking o el radiación de sucesos? Ah. No, la radiación de Hawking no se observa. O sea, la radiación de Hawking es que justo en el borde del agujero negro se crea un par de partículas, o sea, la partícula y su antipartícula. O sea, por ejemplo, la antipartícula de un electrón que tiene carga negativa es la misma pero con carga positiva. Entonces, si se encuentran dos antipartículas, se aniquilan y entonces un fotón es capaz de salir hacia afuera. No, todo esto que se ve alrededor de un agujero negro son cosas que suceden fuera. Y lo que sucede es que el agujero negro, que es una cosa que tiene un poder gravitatorio muy grande, pues hay gas alrededor, se puede formar un disco en el caso de este que se vio, y claro, pues ahí suceden procesos muy energéticos. O sea, hay radiación de muy alta energía, que se puede ver en rayos X o en luz ultravioleta, pero también hay procesos energéticos que se ven en ondas de radio. Entonces, y lo que se ve ahí realmente es la sombra del agujero negro, porque el agujero negro por definición no... O sea, ese tipo de radiación, que fue una hipótesis de Hawking, pues esa no, de momento no se puede detectar. Muchas gracias. Ha sido una maravilla, como siempre nos ha dejado obnubilados, que nos encanta. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Perfecto.